importante entender o ir entendiendo poco a poco la cantidad de promesas que existen en la Sagrada Escritura, promesas para absolutamente todo. Y las promesas que estamos examinando últimamente son las promesas relacionadas con el perdón, que están dentro de la clasificación de las promesas de bendiciones espirituales en esta vida. Ya vimos las promesas de bendiciones espirituales en general, ya vimos las promesas relacionadas con la justificación y ahora estamos viendo las promesas relacionadas con el tema del perdón. Hace 8 días apenas alcanzamos nosotros a dar una introducción y alcanzamos a ver Éxodo capítulo 34, versículo 7. ¿Es cierto o no es cierto? Ahí quedamos. Revise su cuaderno, por favor. Y me dice, por favor. Ok, Éxodo capítulo 34, versículo 7. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tengo bastantes promesas relacionadas con el tema del perdón. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Bueno, tengo un montón de promesas relacionadas con el tema del perdón. Realmente es una cosa grande, una cosa exuberante, el tema del perdón. Vamos a ir leyendo, apenas le voy a decir dónde se encuentra, vamos a ir leyendo, vamos avanzando. Si hay algo que destacar especial, lo vamos destacando, pero vamos continuando, vamos avanzando con el fin de que nos vaya rindiendo. Eso es lo que vamos nosotros a hacer hoy, porque tenemos bastantes promesas relacionadas con el tema, bastantes promesas. Entonces, pasemos por favor al Salmo capítulo 65, versículo 3. Ábralo, me va indicando por favor, para yo iniciar la lectura. Salmo capítulo 65, versículo 3. Salmo 65, 3. Me avisa, por favor. Salmo 65, 3, me avisa, por favor. Listo, muy bien. Dice el Salmo 65, 3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Note que vuelve a aparecer el término iniquidad. Ese término lo estudiamos hace 8 días, por eso le digo, hoy podemos avanzar un poquito porque la mayoría de estos términos ya los hemos estudiado. ¿Para qué repetimos lo que significa iniquidad? Ahí nos quedamos otra hora. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. ¿Es una promesa de qué? Es una promesa de perdón, para que usted las vaya ahí almacenando, para que usted las vaya ahí clasificando. Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías capítulo 43, versículo 25. 43, 25. Me avisa, por favor. Este versículo muy conocido, lo vimos en Isaías, ¿cierto? Lo vimos en Isaías. Lo vimos en Isaías. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Se acuerda que hace 8 días vimos el texto de Éxodo capítulo 34, versículo 7, en donde hablamos de iniquidades, rebeliones y pecados? Es una pregunta. ¿Se acuerda o no se acuerda? Y dimos nosotros el significado de lo que era iniquidad, el significado de lo que era rebelión y el significado de lo que era pecado, ¿cierto? Vimos cómo una cosa tiene que ver con la otra cosa, pero no son lo mismo, ¿no? Pero tienen que ver una cosa con la otra. Bien, aquí este versículo dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Recuerda que primero la iniquidad, después la rebelión, después el pecado. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El versículo es una maravilla porque, pues, enseña lo que Dios hace cuando perdona.
Cuando Dios perdona, borra la rebelión. Cuando Dios perdona, borra de tal manera que no se vuelve a acordar de mis pecados. No se vuelve a acordar. Ahí usted encuentra la gran diferencia entre el perdón de Dios y el perdón del ser humano. Porque el ser humano dice, listo, yo perdono, pero no es capaz de borrar. ¿Borrar de dónde? ¿De dónde cree que tiene que borrar la ofensa? ¿De dónde cree que tiene que borrar el agravio? ¿De dónde lo tiene que borrar? Cosa que más adelante dice, mire que una cosa tiene que ver con la otra. Mire que más una cosa tiene que ver con la otra porque dice, y no me acordaré. ¿De dónde tiene que borrar? La tiene que borrar del alma. Excelente, muy bien, excelente respuesta. La tiene que borrar es del alma. Del alma. Ahora, ¿qué tan buena es el alma para olvidar el agravio? ¿Qué tan buena es el alma para olvidar la ofensa? ¿Es buena o es mala? ¿Qué dice usted? Le pregunto porque usted tiene alma. Sí, el alma es la que dice yo perdono, pero no olvido, no olvido. Es un perdón desde el alma. El perdón desde el alma no sirve, es el perdón desde el espíritu el que funciona. Perdón desde el alma no sirve para nada. El alma perdonando, imagínense. El alma intentando perdonar, imagínense. El alma no va a perdonar. Si el alma extiende eh, algo semejante al perdón, después le estaré diciendo a todo el mundo, pero yo le perdoné lo que me hizo. ¿Le perdono? Sí, le perdoné lo que me hizo. Porque me cogió plata, porque me robó y yo le perdoné. Y eso se lo estará diciendo al uno, al otro, a 5, a 10, a 15 y a 20. No se le estará diciendo a todo el mundo, se lo estará contando a todo el mundo. Para que todo el mundo oiga el alma y qué tan buena es esa alma, ¿no? Pero no, cuando el Señor perdona, borra y olvida. Borra de su alma de tal manera que olvida. Olvida. Eso es Isaías capítulo 43, versículo 25. A continuación, Salmo 130, versículo 4. Salmo 130, versículo 4. Me avisan. Bien, dice el versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y es que estábamos diciendo en el versículo anterior, el alma dice que perdona, pero para su propia gloria, para ufanarse ella misma, para su propia vanagloria, para contarle a todo el mundo y para que todo el mundo le dé las gracias al alma. Realmente el único que tiene que ser glorificado con el perdón, el único que tiene que ser honrado, adorado en el momento del perdón, es Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ninguna obligación de perdonarnos, ninguna. Si Dios no nos perdona, Él sigue siendo Dios. Pero por su gran misericordia, por su gran amor, por su gran gracia con que nos amó, dice la Sagrada Escritura, Él extiende ese perdón al impío que se ha arrepentido y a su hijo que no está caminando tan derechito como debería. En ese caso, el hijo no tiene de dónde sacar arrepentimiento. La criatura no tiene de dónde arrepentirse por sí misma. Si se ha arrepentido es porque Dios le ha concedido el arrepentimiento y no solamente le concede el arrepentimiento, sino que también le concede el perdón. Y al concederle el perdón, le concede la absolución. Eso es una maravilla. Por donde usted lo vea de principio a fin, hay una obra ahí del Espíritu Santo. Muchas veces la carne se gloría y dice, yo me arrepentí, pero ¿con qué capacidad? No, es que yo creí, pero ¿con qué capacidad creyó usted? El alma a veces ignora y a veces se hace la ignorante.
porque no le conviene reconocer que toda la gloria, la honra y la alabanza le pertenece al Señor, como dice acá, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Cuando una persona es perdonada de sus pecados, el que queda o sale reverenciado de ese acto perdonador es Dios y ningún otro. Por eso es que el perdón del alma no sirve, porque el alma está centrada en sí misma. A continuación, en el mismo Salmo 130, el versículo 8. Es decir, ya leyó el versículo 4, ahora pase al versículo 8. El versículo 8 dice, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esos dos versículos, juntándonos, pues revelan grandes verdades, porque en ti hay perdón, dice el versículo 4, pero no hay perdón, versículo 8, si antes no hay redención. Recuerden lo que significa redimir. Pregunta capciosa. Entonces, redimir, dos puntos. ¿Qué significa redimir? Redimir. Pregunta capciosa. Se ha hecho muchas veces, se ha enseñado muchas veces, ¿cierto? ¿Qué significa redimir? Tiene que ver con la doctrina de la sustitución, pero no es exactamente la doctrina de la sustitución. Redimir. Eso, muy bien, hermana Marta León. Muy bien. Eso exactamente. Tiene que ver con sustitución. ¿Qué es sustitución? Lo primero que escribiste, tomar el lugar de otro. Pero no es exactamente la doctrina de la sustitución. Tiene que ver con pagar la deuda, siendo claro, pagar la deuda de otro para que sea el redentor. Si está pagando la deuda propia, no es redentor. Para que sea redentor, tiene que estar pagando la deuda de otro. Y el versículo 8 dice, Él redimirá a Israel de todos sus pecados. O sea, Dios pagaría la deuda de Israel. ¿Qué es lo que Israel debía? Ahí dice el versículo 8. ¿Cuál era la deuda de Israel? ¿Cuál? Ahí dice en el versículo 8. ¿Cuál era la deuda de Israel? Su pecado. Muy bien. Pregunta, ¿cómo se paga esa deuda según la Biblia? ¿Cómo se paga la deuda del pecado según la Biblia? No. ¿Cómo se paga esa deuda según la Biblia? Excelente, Liliana, muy bien. La deuda del pecado se paga con la muerte, que es lo que dice el versículo. La paga del pecado. No, 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 no. Eso no se paga con arrepentimiento. Eso se paga con la muerte. Con la muerte. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? La paga del pecado es la muerte. Así se paga esa deuda. ¿Qué es lo que promete el Salmo 130, versículo 8? Que Él, o sea, el Señor, redimiría, es decir, pagaría la deuda del pecado de Israel. ¿Y la pagaría cómo? Si la paga el pecado es muerte, pues Dios pagaría la deuda del pecado de Israel con su propia vida. Eso está dicho desde el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, qué impresionante esto, de verdad. Entonces, Dios pagaría la deuda del pecado de Israel con su propia vida, porque no hay otra manera de pagar la deuda del pecado. La paga el pecado es muerte. Y cuando el Señor pagó la deuda del pecado del hombre con su propia vida, pues el Señor Jesucristo pagó en la cruz, muy bien, como ustedes lo están escribiendo, muy bien. Y ese acto redentor, ese acto redentor, se convierte en la base legal para que usted se pueda arrepentir y le pueda pedir perdón a Dios. Si no hay un acto redentor, no hay arrepentimiento posible y no hay perdón posible. Así de sencillo.
Si no hay un acto redentor, no hay perdón alguno. Por eso primero usted tiene que entender el versículo 8 que habla de redención y después entiende el versículo 4, pues, que pertenece al mismo contexto, que dice, pero en ti hay perdón, para que sea reverencia. Ahora, ¿cómo no reverenciar a Dios si Dios no solamente me perdona, antes de eso me concede el arrepentimiento? Antes de eso me redimió, es decir, pagó mi deuda con su vida en una cruz. ¿Dios se merece ser reverenciado? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Dios merece ser reverenciado? ¿Sí o no? Claro, pero usted no puede confundir, o sea, usted no se puede confundir. Cuando hablamos de redención estamos hablando de una cosa, cuando hablamos de sustitución estamos hablando de otra cosa, cuando hablamos de expiación o de propiciación estamos hablando de otra cosa. Todo tiene que ver con lo mismo, pero usted no se puede confundir. Hay que crecer, hay que madurar en estos conceptos. Sigamos leyendo Isaías capítulo 33, versículo 24. Isaías capítulo 33, versículo 24. Me avisa. Isaías capítulo 33, versículo 24. Recuerde que la clase del viernes es corta, ¿no? La clase del viernes es corta. Con el fin de que usted no se sienta saturado, no se sienta extenuado de ninguna manera. ¿Sí? Sino que crezca, que sea una buena porción de información de la Sagrada Escritura y bueno, se prepare mañana para el ayuno y se prepare el domingo para congregarse con nosotros presencialmente a partir de las 9:30 de la mañana, como usted ya lo sabe. Recuerde que el almuerzo de trabajo no es este domingo, ahí dice la publicidad. Todavía encuentro algunos que me dicen, ¿y este domingo? Yo, ¿pero cuál este domingo? Si ahí dice claramente y dentro del paréntesis yo coloqué, de este domingo no. Ahí dice, hay que leer. Isaías capítulo 33, versículo 24 dice, no dirá el morador estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Bueno, aquí hay una relación entre dos cosas, entre la iniquidad y lo que sería una de las consecuencias de la iniquidad. Según el versículo, ¿cuál es una de las consecuencias de la iniquidad? ¿Cuál? Encuéntrela, por favor, y avanzamos. ¿Cuál sería una de las consecuencias de la iniquidad? Eso, eso, muy, eso, muy. Sí, mire, nunca, nunca la enfermedad puede ser considerada como una bendición. Nunca. No encuentro base en la Biblia para eso. Nunca, nunca. La Biblia llama a la enfermedad obra del diablo. La Biblia llama a la enfermedad azote del diablo. El Señor Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo y anduvo sanando a todos los enfermos en sus días. Entonces, no es una, el Señor me cargó con esta bendición. ¿Cuál bendición? La bendición de, bueno, la que sea. Para no mencionar ninguna clase de enfermedad. Pero aquí dése cuenta, versículo 24, el tema de la iniquidad está directamente relacionado con la enfermedad. ¿Por qué el morador no dirá que está enfermo? El morador no dirá que está enfermo porque está como. No dirá el morador estoy enfermo. Si el morador no dice que está enfermo, es porque está como. Excelente, pues porque está sano. Ahora, ¿por qué está sano y por qué se mantiene sano? Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. ¿Por qué está sano y se mantiene sano? Porque, responda por favor. Porque no hace iniquidad, muy bien, y si hace iniquidad, la iniquidad inmediatamente es perdonada. Ahí dice claramente. O sea, lo único que tiene que hacer usted para escudriñar o para interpretar estos textos es leer, ¿sí? Que es el tema de la observación cuando uno está interpretando la Biblia. Solamente observar. A ver, no dirá el morador estoy enfermo. Hay una persona que mora en un lugar y no está diciendo que está enferma. ¿Por qué no está diciendo que está enferma? Pues porque está sana, ¿cierto? Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Ah, entonces no dice que está enferma, está sana, porque su iniquidad ha sido perdonada. Ahí la tiene. Otra vez, el Señor Jesucristo
Cuando rompieron el techo de la casa de Pedro en Capernaum, bajaron al paralítico. Acuérdese que el paralítico iba por una sanidad. Y el Señor no le habla de enfermedad ni de sanidad. Lo que el Señor le dice es, hijo, complete la frase, por favor. Hijo, complete la frase. Eso, muy bien, Marta León, excelente. Hijo, tus pecados, muy bien, Magnori, tus pecados, muy bien, Germán, tus pecados te son perdonados. La pregunta es, ¿pero por qué? Si este tipo iba detrás de un milagro de sanidad, el Señor resulta es hablándole del perdón de los pecados. Esto lo hemos enseñado varias veces, ¿cierto? ¿Por qué? Si yo voy detrás de un milagro de sanidad, o voy detrás de un milagro económico, o voy detrás de un milagro laboral, o voy detrás de un milagro, el que sea, el que sea, el que sea, ¿por qué el Señor le habla no de sanidad, sino del perdón de los pecados? Es decir, aquí tengo el coco. Usted va detrás de esto, ¿cierto? Usted va detrás de milagros laborales, económicos, de salud, familiares, conyugales, emocionales, sentimentales, así. Y resulta que el Señor no me está hablando a mí de proyectos económicos, laborales, emocionales, sentimentales, sino que me dice en algún momento, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? Aquí hay expectativas, aquí hay fe en este baúl, ¿cierto? Pero también aquí en este baúl hay problemas, ¿o no? En ese baúl hay problemas, hay un montón de problemas. ¿Qué dice usted? ¿Hay problemas o no hay problemas? Hay líos, ¿cierto? Hay situaciones, hay tribulaciones que estamos colocando en las manos del Señor. El Señor nos dice, frente a esas tribulaciones, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque es que la Biblia enseña claramente que la maldición, complete el versículo, por favor, la maldición nunca, la maldición nunca. Complételo, por favor. La maldición nunca, nunca, pero nunca. Complete, por favor, el versículo. Estaba escribiendo, ¿cierto? Porque tengo problemas con el internet. ¿O no está escribiendo? La maldición nunca. Bueno, de toda que me responda algo, aquí nos podemos quedar y nos queda por ahí máximo media hora de clase. Ah, mire, muy bien, excelente. Excelente. ¿Excelente qué? Excelente cuando dice la maldición nunca viene sin causa. Lo hemos enseñado infinidad de veces. ¿Y eso está en la Biblia? Pues por supuesto que está en la Biblia. Eso es el Proverbio capítulo 26, versículo 2. La maldición nunca viene sin causa. Nunca viene sin causa. De modo que el problema siempre tiene una causa, la tribulación siempre tiene una causa, el lío siempre tiene una causa, la situación difícil siempre tiene una causa. Este montón de problemas aquí en este cofre tienen una causa. ¿Y cuál es la causa?
La maldición nunca viene sin causa. ¿Cuál será la causa? Pues la causa es el pecado, o la necedad, o la rebelión, o la iniquidad, o la terquedad, o la postergación, que también es pecado, o la negligencia, que también es pecado, o la pereza, que también es pecado. Se cuenta que es el pecado realmente. ¿Por qué se me vino ese problema encima? Porque no actúa a tiempo. No lo ve como pecado, pero si no actúa a tiempo es por negligencia o por pereza. Y la pereza y la negligencia en la Biblia son pecados. La maldición nunca viene sin causa. Proverbio capítulo 26, versículo 2, ahí está clarito. Entonces, ¿por qué el Señor a ese enfermo, a ese que venía buscando un milagro de sanidad, no le habla de sanidad inicialmente, sino que le habla de perdón de pecados? ¿Por qué le dice, hijo, tus pecados te son perdonados? Pues porque la maldición, es decir, su enfermedad, tiene una causa. ¿Cuál es la causa? Pues su pecado. Para quitar la consecuencia, que es la enfermedad, pues primero hay que quitar la causa, que sería ¿cuál? Que sería claramente, pues, el pecado. ¿Que sería cuál? Que sería el pecado. ¿Está claro eso? O sea, volvemos y aclaramos. Si aquí nosotros tenemos un montón de problemas, ¿sí? Es por causa del pecado. Llamémoslo por su nombre. ¿Lo llamamos por su nombre? ¿Estamos de acuerdo? ¿Logra reconocerlo? Que es el puro pecado. Aún cosas que nosotros no llamamos pecado, como repito, la pereza, la necedad, la terquedad, la quietud, la postergación, la negligencia, pero son pecados. Y por causa de sus pecados, mire, por la pereza se cae la techumbre, dice la Sagrada Escritura. Por la pereza se cae el techo encima. Se cayó el techo, ¿a quién le va a echar la culpa? Si dice que es por la pereza se cayó el techo. ¿A quién le va a echar la culpa? ¿Al diablo? ¿Al mundo? ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A Dios? ¿Al prójimo? No. La culpa es una sola, la pereza, y la pereza es pecado. A mí. Yo doy mi pereza. ¿Logra usted reconocerlo? Tengo 13 personas conectadas y parece que estoy hablando solamente con dos o tres. ¿Logra usted reconocer que los problemas que tiene, los problemas que tengo, que tenemos, son por causa o de nuestra iniquidad, o de nuestra rebelión, o de nuestro pecado, o de nuestra transgresión, o de nuestra terquedad, o eh, de nuestra lejanía con Dios, de hacer las cosas como nosotros hemos querido, como nos ha venido en gana hacerlas? Y ahora miren las consecuencias, Señor, por favor. Y claro, Dios está ahí porque Dios es muy bueno, pero hay que ir reconociendo poco a poco. Mire que aparecen estas promesas acá. Eso es Isaías capítulo 33, versículo 24, ¿cierto? Ahora, Isaías, capítulo 44, versículo 22. Isaías 44, 22. Me avisa, por favor. Me avisa, por favor. ¿Me está escuchando? Ah, ok. Hasta ahora
me acaban de aparecer los mensajes. Tengo aquí un inconveniente con el internet. Ya hice un cambio de señal, pero gracias por avisarme, hermana Marta León. Isaías capítulo 44, versículo 22. 22 dice: Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimo. Y qué impresionante, ¿no? Mire, yo deshice como una nube tus rebeliones. ¿Qué hizo el Señor con nuestras rebeliones? Y volvemos. Hablamos de iniquidades, o rebeliones, o pecados. Si se da cuenta que todos estos versículos hablan de lo mismo, puede ser que aparezcan los tres términos, o aparecen dos, o aparece uno. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor con las rebeliones? Deshizo la rebelión. Ahora, ¿qué hizo el Señor con los pecados? Lo mismo, deshizo los pecados, deshizo las rebeliones y deshizo los pecados. Ahora, ¿cómo los deshizo? ¿Cómo deshizo las rebeliones y cómo deshizo los pecados? La última palabra que aparece en el mismo versículo. ¿Cómo lo hizo? La última palabra lo hizo a través de un acto que se conoce como redención, redimiento. Es la base legal para el perdón. Si no es a través de la redención obrada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no hay perdón para nadie. No hay ninguna otra base por medio de la cual el hombre se pueda acercar a Dios y recibir perdón de sus pecados. Ninguna otra base existe en este universo. No es por los méritos de ningún otro, no es en el nombre de ningún otro, es solamente por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, y es solamente en el nombre del Señor Jesucristo, y es solamente por su obra, por su cuerpo molido, por su sangre derramada, que usted y yo tenemos una base legal para poder ser perdonados por Dios. Como dice el texto, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la Sagrada Escritura. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay ningún otro redentor y no hay ninguna redentora más. Yo a usted no lo puedo redimir, usted a mí no me puede redimir. Ningún santo nos puede redimir. Ningún otro personaje de cualquier otra religión o de cualquier otra creencia puede redimir, porque en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre del Señor Jesucristo, y eso por lo que hizo, dando su vida en la cruz del Calvario, pagando una deuda que no era la de él. ¿Quién es justificado? Justificado es aquel que reconoce que Cristo en la cruz del Calvario pagó una deuda que no era de Cristo, sino que era del individuo que se está arrepintiendo. Eso usted lo tuvo que haber hecho el día que se arrepintió. Señor, yo reconozco que Cristo en la cruz del Calvario dio su vida no por una deuda propia, sino que dio su vida fue por mi deuda, por causa de mi pecado, por causa de mi rebelión, por causa de mi iniquidad. Yo lo creo que Cristo murió por mí, y a partir de este momento te entrego mi vida para tu servicio. Eso. Es que Dios sabe que soy bueno. ¿Cuál bueno? Es que Dios sabe que soy buena persona. ¿Cuál buena persona? Es que Dios conoce mis méritos. ¿Cuáles méritos? Es que Dios conoce mis obras. ¿Cuáles obras? Ahí no hay ninguna clase de obras. No tiene nada que ver ni con mis obras, no tiene nada que ver con mis méritos, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo bueno que yo sea, porque yo no soy bueno. Yo soy pésimamente malo, como lo dijo Saulo de Tarso, el peor de los pecadores, el primero de los pecadores, el más vil de los pecadores. ¿Cuál mérito? La persona de este planeta que se crea la más buena es la más pésima, es la más mala, es la más equivocada y la más engañada. Ese era un Saulo de Tarso que se creía el más bueno. Ese era Saulo de Tarso que se creía el perfecto. Ese era Saulo de Tarso que creía que no rompía un pocillo, pero resulta que resultó rompiendo toda la vajilla. ¿Cuál es el camino a Damasco? El Señor deshace las rebeliones y deshace los pecados solamente sobre la base legal de la redención obrada por Cristo cuando dio su vida
en la cruz del Calvario. Salmo capítulo 103. Salmo 103. Salmo 103, versículos del 9 al 12, al menos. Salmo 103 del 9 al 12. Vamos a leer. Leemos y avanzamos. Dice el versículo 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Estoy en el Salmo 103, 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque, mire, ¿qué sería de nosotros si el Señor hiciera con nosotros conforme a nuestras iniquidades? ¿Y qué sería de nosotros si el Señor nos pagara conforme a nuestros pecados? ¿Qué cree usted? Es decir, si no existiera una base legal redentora, sino que el Señor dijera, yo le voy a pagar a usted conforme a sus iniquidades y le voy a pagar a usted conforme a sus pecados. ¿Perdidos? ¿Qué tan perdidos? Ya no estaríamos entonces ¿en dónde? ¿Condenados? ¿De qué me está hablando? Muy mal, ¿a qué se refiere? Seamos específicos, seamos doctrinales. No estaríamos acá, ¿en dónde entonces en dónde estaríamos? ¿En Villeta, en Melgar, en La Mesa, en Villavicé? ¿Dónde estaríamos? Pongámonos en modo doctrina. Yo sé que usted está pensando en eso, pero póngalo. ¿Dónde estaríamos? Totalmente perdidos en el lago que arde con fuego. Es excelente. Esa respuesta. Yo sé que usted quería decir eso cuando dijo no estaríamos acá. Entonces, ¿dónde estaríamos? Pues estaríamos en el lago que arde con fuego y azufre. Por supuesto que sí. Claro que sí. Derechitico para allá. Derechitico para allá. Sin duda alguna, si el Señor nos pagara a nosotros conforme a nuestras iniquidades y si el Señor nos pagara a nosotros conforme a nuestros pecados. Pero mira lo que dice el versículo 9, eso es misericordia. El versículo 9 dice, ni contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Estamos hablando de la ira de Dios, ¿cierto? Para unos, la ira de Dios sobre ellos es una ira eterna. Para otros, la ira de Dios sobre ellos es una ira temporal. Temporal gracias a la propiciación y gracias a la expiación. Otras dos doctrinas. ¿Qué significa propiciación o propiciar? ¿Y qué significa expiación o expiar? Responda, por favor. Bueno, esta es la respuesta a qué pregunta. A propiciar. Bueno, respondamos propiciar. ¿Propiciar qué significa? Propiciar. Está respondiendo usted la definición, está dando usted la definición de propiciar. Propiciar, propiciación, término que aparece en la Biblia y aparece varias veces en la Biblia. Responda, por favor, qué significa propiciación o propiciar. Propiciar, propiciar. Ah, listo. Marta León dice, propiciación es aplacar la ira de Dios. Muy bien. Y la señora María dice, expiar es quitar la ira de Dios. Ahí la tiene usted. Ahí están las dos respuestas y están bien. Dejémoslas así. ¿Qué es propiciar? Propiciar es aplacar. 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 ¿Aplacar hasta cuándo? ¿Aplacar hasta dónde? ¿Aplacar hasta qué punto? Hasta el punto de la expiación. O sea, la propiciación llega hasta el punto de la expiación. ¿Cómo así? El aplacamiento de la ira de Dios llega hasta el punto de quitar totalmente la ira de Dios. Ahí es donde las dos doctrinas se relacionan. Esto tiene que quedar claro. Porque aplacar la ira de Dios quiere decir que Dios ya no me odia al 100%, ahora solamente me odia el 10%. Pero si Dios me odia un 10%, ya no el 100%,
¿Qué hace ese 10% de ira de Dios sobre mi vida? ¿Igual me condena o no me condena? Si fuera solamente propiciación y no expiación. ¿Qué dice usted? Y se lo pongo todavía más al extremo. La propiciación, que es aplacar, quitó de mi vida el 99.9% de la ira de Dios, pero dejó un 0.1% de la ira de Dios. ¿Qué hace ese 0.1% de la ira de Dios en mi vida? ¿Igual me condena o no me condena? ¿Qué dice usted? Un 0.1% de la ira de Dios me condena o no me condena. Me condena, claro que sí. Claro, me condena completamente. Entonces, la propiciación no se puede entender completamente sin la expiación. Propiciar es aplacar, bajarle a la ira, pero expiar es quitarla completamente. ¿Hasta dónde va la propiciación? La propiciación va hasta la expiación, es decir, ¿qué tanto se aplaca la ira? La ira se aplaca de tal manera que se convierte en expiación. La ira se aplaca de tal manera que se quita completamente y eternamente de sobre el individuo. ¿Cómo le parece esto? Gracias a la obra del Señor Jesucristo, la ira de Dios que estaba sobre nosotros fue aplacada de tal manera que fue retirada completamente y eternamente de sobre su vida para establecer sobre su vida perfectamente la gracia, la misericordia y la bendición de Dios. ¿Cómo le parece esto? Eso quiere decir, ¿qué porcentaje de la ira de Dios hay sobre su vida? ¿Qué porcentaje de la ira de Dios hay sobre su vida? Responda, por favor. Nada, muy bien. Ninguno, ya no hay nada. Muy bien, muy bien. No hay nada. No hay nada gracias a quién? A Cristo, que es la propiciación, y a Cristo, que hizo la expiación por nuestros pecados. Qué impresionante. La base legal es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es la base legal para usted acercarse al Señor a decirle, Señor, sobre la base legal del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, te pido que me perdones. ¿Y qué hace el Padre cuando usted le dice, Señor, sobre la base legal del sacrificio de Cristo, perdóname? ¿Qué hace el Padre con usted? ¿Le perdona o no le perdona? Él lo hace. Ah, aquí sí se animaron a contestar. Muy bien. Me perdona, sí, Señor, soy perdonado, me perdona, sí, Señor, me perdona, me perdona, me perdona, me perdona, sí, Señor. El versículo 11, seguimos en el Salmo 103, ¿no? El versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. De eso estamos hablando, ¿no? Como lo que antes estaba en forma gigante sobre el individuo era la ira de Dios. Ahora lo que hay en forma gigante, que el texto dice engrandeció sobre el individuo, es su misericordia. Versículo 12. Cuanto está lejos del oriente, el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Uy, qué cosa tan impresionante. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice, las hizo alejar. Quiere decir que el Padre voltea y nos mira y no las ve. Ahora, ¿por qué no las ve en nosotros? Porque ya las vio en quién. Repito la pregunta, por qué no ve nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y nuestros pecados en nosotros? Porque ya vio nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y nuestros pecados en quién y en dónde. En quién, muy bien, y en dónde.
En Jesucristo, en la cruz. Ah, muy bien, excelente, excelente. Entonces, ¿dónde están sus iniquidades? Cristo las llevó en la cruz. ¿Dónde están sus rebeliones? Cristo las llevó en la cruz. ¿Dónde están sus pecados? Cristo los llevó en la cruz. Esa es la base legal por medio de la cual usted se acerca al Padre y le dice, Padre, perdóname, y el Padre le perdona. Qué bonito. Bien, Oseas capítulo 11, versículos del 8 al 9. Vamos a leer Oseas 11, del 8 al 9, y a continuación le voy a hacer un dictado de versículos. Oseas 11, del 8 al 9. Oseas 11, del 8 al 9. Me avisa, por favor. Listo. Dice el versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Aquí el Señor está hablando de un pueblo del cual el Señor tiene compasión, del cual el Señor tiene misericordia, ¿no? Un pueblo al cual el Señor ya perdonó. Y como es un pueblo ya perdonado, mire las preguntas. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿El Señor puede abandonar a Efraín? Es un pueblo redimido. ¿Puede abandonar a Efraín? Es un pueblo perdonado. ¿Puede abandonar a Efraín? Es un pueblo justificado. Ahora hágase la pregunta con respecto a usted mismo. ¿El Señor puede abandonarlo a usted? Usted es una persona perdonada. ¿El Señor puede abandonarlo a usted? Usted es una persona justificada. ¿El Señor alguna vez le va a abandonar a usted? Usted es una persona redimida. Entonces, ¿cuál es la base? Otra vez volvemos con la base legal. La base legal que asegura que Dios nunca me va a abandonar. La base legal que asegura que Dios nunca me va a dejar. La base legal que asegura que Dios siempre va a estar conmigo. ¿Cuál es la base legal? Tiene que haber una base legal. O sea, eso no es de chévere. Es porque hay una legalidad de por medio. ¿Cuál es la base legal para todo esto? Si nosotros caminamos dentro de la legalidad de Dios, todo el resto se va a materializar fácilmente. ¿Por qué es que Dios nunca lo va a dejar? ¿Por qué nunca lo va a abandonar? ¿Por qué le va a suplir lo que necesita? ¿Por qué lo va a levantar cuando se caiga? ¿Por qué? Porque hay una base legal muy bien liliana, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que hace que nuestro Dios tenga compasión de nosotros porque somos un pueblo que ha sido lavado por la sangre del Señor. Esa es la base. Dios es un Dios legal. Dios es un Dios legal. Abraham, cuando estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, cuando estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, llama a Dios el juez justo de toda la tierra. El juez justo de toda la tierra. Y dice, el juez justo de toda la tierra no va a hacer lo que es justo. Obvio. Abraham recibió la revelación de que Dios es un juez justo. Como es un juez justo, ese juez justo actúa dentro de lo legal, dentro de los parámetros. Camina sobre una base legal, verdaderamente legal. Por eso el Señor Jesucristo claramente le dijo a los discípulos, hasta ahora ustedes nada han pedido en mi nombre.
Pero llegará el momento en donde ustedes pidan en mi nombre y todo lo que pidan en mi nombre, responda por favor, complete el versículo. Todo lo que pidan en mi nombre. Les repito el contexto. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pero llegará el momento en donde ustedes van a pedir en mi nombre. Y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, ahí está, el Padre se los da. O el Padre se los va a conceder. ¿Por qué si yo pido en su nombre? Luego, ¿qué tiene ese nombre? Bueno, más que ese nombre, ¿sí? Es lo que hizo el ser al cual le pertenece el nombre, ¿sí? Más que el nombre, porque muchos consideran que el nombre es mágico, lo mencionamos y magia, es lo que hizo el ser que lleva el nombre. ¿Y qué fue lo que hizo el ser que lleva el nombre? Cosa que si yo me acerco al Padre en ese nombre, el Padre me concede lo que yo le pido. Pues porque solo Jesucristo murió en la cruz por mi iniquidad. Genial. Muy bien, Natalia. Excelente. Otra vez, esto no es magia. O sea, esto no es mágico. En el nombre de Jesús, magia, ¡tim! Tome. Así como esa serie norteamericana que sacaban hace décadas. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero creo que cruzaba los brazos, movía la nariz y pasaban cosas. Era una hechicera, una bruja. Era como una comedia. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero entonces cualquier cosa hacía aparecer o desaparecer y entonces solamente se cruzaba de nombres. Sabrina la hechizada. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Sabrina la hechizada. Mi bella genio. Muy bien. Excelente. Excelente, pero así no es. O sea, no es así. Cristo no funciona así, Dios no funciona así. O sea, no es solamente que el cristiano se cruce de brazos, mueva la nariz y diga en el nombre de Jesús y ya todo está hecho. No, no, señor. El cristiano tiene que entender que no es por la magia de un nombre, sino por la base legal que dejó un hombre con lo que dejó un hombre que ostenta ese nombre con lo que hizo en la cruz del Calvario. Eso. En el nombre del Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Punto. Y ahí sí ocurre porque ocurre. Ocurre porque ocurre. Muy bien. Pero eso es pura cultura general, ¿no? Decir Sabrina, hechizada, mi bella genio. Eso es pura cultura general. O sea que el resto somos unos puros incultos. Y me incluyo porque es que yo no me acordaba de eso. No me acordaba de eso. Bien. Pero si usted se está acordando de eso, eso quiere decir que hay unos añitos de por medio. No hablemos de añitos, más bien continuemos con esto. Porque eso, eso es antiguo, por no decir viejo. Bien, comencemos el dictado entonces. Sí. Sí, yo también. Lo que pasa es que lo vi fue por YouTube. Lo vi por YouTube, entonces. Ahí decía una serie que se daba por ahí en los años 40. Bien, dictado. Entonces, le dicto. Hebreos 10:17. Lo repito dos veces, hago pausa y continúo. Hebreos 10:17. A partir de ese momento es dictado. A continuación, Jeremías 31:34. Jeremías 31:34. A continuación, Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. A continuación, Lucas 7, versículos 47 al 50. Repito, Lucas 7, versículos del 47 al 50. A continuación, Mateo 12 del 31 al 32. Mateo 12 del 31 al 32. A continuación, Salmo 32 del 1 al 2.
Salmo 32, del 1 al 2. A continuación, Isaías 1, 18. Isaías 1, 18. A continuación, Salmo 103, 3. Salmo 103, 3. A continuación, le acabé de decir Salmo 103, 3, ¿cierto? Ese fue el último. Sí. Ok. Listo. A continuación, Jeremías 33, 8. Jeremías 33, 8. A continuación, Ezequiel 33, 16. Ezequiel 33, 16. A continuación, Jeremías 3, 12 y 22. No del 12 al 22, sino 12 y 22. Repito, Jeremías 3, versículos 12 y versículo 22. A continuación, Oseas capítulo 14, versículo 4. Oseas capítulo 14, versículo 4. A continuación, Zacarías capítulo 13, versículo 1. Zacarías capítulo 13, versículo 1. A continuación, Mateo 1, 21. Mateo 1, 21. A continuación, Hechos 13, 38. Hechos 13, 38. Bien. A continuación, Efesios 1, 7. Efesios 1, 7. Bien. A continuación, Gálatas 1, 4. Gálatas 1, 4. A continuación, Primera de Timoteo 1, 15. Primera de Timoteo 1, 15. Bien, una pausa. Mueve los deditos, mueve la muñeca, mueve el bracito. ¿Qué tal es para copiar usted? Nos quedan 12 citas. Le voy a dar las 12 citas que faltan para terminar el tema del perdón. Se las voy a dictar a continuación. Una pausa para mover los deditos y para mover las manitos y para mover las muñecas. ¿Qué tal es para copiar usted? Muy bien, dice la señora María. Si es bueno para copiar, se cansa rápido. Súper, rápido. Muy bien. Bueno, entonces yo estoy perdiendo tiempo acá, ¿cierto? No, 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 entonces continuemos. Muy bien. A continuación, Primera de Corintios 15, 3. Es que pensando que usted estaba cansado o cansada. Primera de Corintios 15, 3. Medio lenta. Dice. Primera de Corintios 15, 3. A continuación, Hebreos 1, 3.
Hebreos 1:3. A continuación, Hebreos 9, del 26 al 28. Hebreos 9, del 26 al 28. A continuación, Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. A continuación, Juan 1:29. Juan 1:29. A continuación, Mateo 26:28. Mateo 26:28. A continuación, Isaías 53, del 5 al 6. Isaías 53, del 5 al 6. A continuación, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 12. Repito, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 12. A continuación, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9. Repito, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9. Nos quedan 3 citas. A continuación, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Nos quedan 2 citas. A continuación, Primera de Pedro 2:24. Repito, Primera de Pedro 2:24. Y la última, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Repito, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. La Biblia contiene o no contiene varias promesas acerca del tema del perdón. Dígame. Eso es lo que hay, ¿cierto? Por supuesto que sí. Vamos a hacer la tarea. Aquí tengo el cofre. Le pido por favor cierre sus ojos, incline su rostro.